Buen día, chicos. Soy la profesora Olga Teresa Gutiérrez, docente del Colegio Balbino García de los grados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 en el área de biología. Un saludo para todos y un abrazo. A partir de este periodo vamos a trabajar biología por módulos. Cada módulo va a tener dos partes. La primera parte es de información general de la temática que vamos a tratar. Y la segunda parte hace referencia a las actividades que ustedes deben desarrollar. En la primera parte del módulo, que tenemos toda la información, puede estar en PDF, en videos o en audios. Y en la segunda parte, como les dije anteriormente, son las actividades. Cada módulo va a tener dos actividades. En este caso, la primera actividad es para el día 20 de mayo y la segunda actividad para el día 27 de mayo. Bueno, entonces vamos a iniciar la explicación de la temática correspondiente. Aquí coloqué como título Recuerda conceptos, porque de alguna manera estos conceptos ya los hemos hablado o ustedes los han escuchado o los han leído y tienen cierto conocimiento de él. En primer lugar, coloqué aquí este esquemita que hace referencia a la definición de química. La definición de química tiene que ver con el estudio principalmente de la composición de la materia, es decir, de qué está hecha la materia. Por ejemplo, el agua está formada por átomos de hidrógeno y carbono. Perdón, de hidrógeno y oxígeno. Y así, la química estudia todo lo que tiene que ver con la composición de diferentes tipos de materia en diferentes estados también. Y también estudia el cambio de esa materia y toda la energía que influye sobre esa materia. Aquí en este concepto pequeñito defino la materia como aquello que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que es, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el aire, los libros, las personas, los árboles, etc. Y en esta pequeña historieta referencia la historia de la química a grandes rasgos. Y me detengo aquí en esta pregunta. ¿Quién sabe cómo inició la química? Y aquí al lado derecho hay una respuesta de la niña que está aquí en el laboratorio. Dice que la primera reacción química de importancia fue cuando los humanos controlaron el fuego. Eso es muy importante porque quiere decir que a partir de ahí el hombre pudo calentarse, pudo protegerse de los depredadores, pudo cocer sus alimentos y posteriormente pudo empezar a trabajar todos los metales. Y los primeros metales conocidos fueron el cobre y el oro. Entonces, gracias a este descubrimiento, el hombre inicia realmente el camino hacia la historia de la química. En esta información que adjunto, habla sobre el papel de la química en la sociedad, es decir, por qué es importante la química en nuestra vida. Y realmente es una ciencia fundamental porque tiene que ver con muchísimos eventos que tienen relación en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el hecho de fabricar cosméticos, el hecho de fabricar nuevos medicamentos, el hecho de la producción de productos de aseo, en el mismo hecho de cuestiones de los seres vivos, de procesos de seres vivos como la respiración, como la fotosíntesis, tienen que ver directamente con el papel de la química. Y como la química es una ciencia, pues tiene muchísimas ramas, muchísimos objetos de estudio. Por ejemplo, la química inorgánica, que estudia todos los compuestos que no tienen que ver con el átomo de carbono. Y la química orgánica, que tiene que ver con todos los compuestos formados por átomos de carbono. Hay también otras clases de química, la química analítica,
que tiene que ver con el desarrollo de diferentes métodos para comprender la composición de diferentes materiales de la naturaleza, de infinidad de materiales. La bioquímica, que tiene que ver con las moléculas relacionadas con los seres vivos, por ejemplo, con los carbohidratos, con los lípidos. Recuerden que los lípidos son las mismas grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos. Recuerden también que los ácidos nucleicos los hemos nombrado en biología, que son las sustancias que están en el núcleo de la célula, como el ADN y el ARN. Y esta otra clase de química que es como una fusión entre la física y la química, que estudia fenómenos como las temperaturas, la electricidad, movimiento de partículas, etc. Y aquí, en estos cuadritos, en estos esquemas, vamos a mirar lo que tiene que ver con los estados de la materia. Recordamos que los estados de la materia son 4, el estado sólido, líquido, gaseoso y el estado de plasma, pero los principales estados de la materia son el líquido, el sólido y el gaseoso. En la parte inferior del cuadrito observamos, por ejemplo, las sustancias en estado sólido tienen las partículas que lo forman muy cerca. Es decir, que los estados de agregación tienen unas fuertes formas de cohesión y de adhesión. Las moléculas están muy cerca, muy pegaditas, por eso las estructuras, por eso la materia se encuentra aquí en estado sólido. En el estado líquido, por ejemplo el agua y otros líquidos que conocemos, las moléculas están un poquito más separadas, porque las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que pegan las moléculas, que unen las moléculas, están un poco más separadas. Y en el estado gaseoso, las moléculas se observan totalmente separadas, porque las fuerzas de cohesión y adhesión prácticamente son nulas. Por eso los gases son muy volátiles, porque las moléculas son muy separadas. Y tenemos aquí un cuarto estado, que es el estado de plasma, donde no encontramos las moléculas en una separación, digamos, simétrica, porque aquí prácticamente en este estado no hay un equilibrio total, y este estado se encuentra en las estrellas, en las auroras boreales, es decir, que este estado no se encuentra en muchísimas formas de la naturaleza, es más bien un estado escaso. Y aquí vamos a hablar un poquito de los cambios de estado de la materia. En este gráfico observamos la materia en los 3 estados principales. La nubecita, que nos representa un estado líquido, el sólido como en una cajita fuerte y el gas como humo. Cada cambio de estado tiene un nombre. Por ejemplo, aquí cuando la materia pasa de estado líquido a sólido, se llama solidificación. Un ejemplo claro es preparar un helado. Si tenemos el líquido, el jugo líquido, lo llevamos a la nevera, se nos convierte en un sólido. Ese estado se llama solidificación. Por ejemplo, aquí cuando pasa de sólido al estado de gas, se llama sublimación. Aquí pasa directamente. Un ejemplo es la naftalina, que son esas pepitas que guardamos a veces en los armarios para conservar la ropa. Esas pepitas van pasando de una vez de estado sólido a gaseoso. Eso se llama sublimación. Y cuando el vapor pasa a estado líquido, se llama condensación. Cuando estamos hirviendo agua y levantamos la tapa, debajo de la tapa observamos goticas de agua. Quiere decir que el agua que estaba en vapor pasó a estado líquido. Se llama condensación. Pero cuando el agua está en estado líquido, el agua o también otras sustancias pasa a estado gaseoso, se llama vaporización. Y así entonces tenemos aquí este cuadro completo que nos va señalando cómo se llaman los cambios de estado cuando la materia se va transformando, va pasando de un estado a otro. Y además otra cosa, para que hayan estos cambios de estado hay un factor fundamental que es el factor temperatura. La temperatura prácticamente es el elemento que marca los cambios de estado en la naturaleza.
Y finalmente tenemos aquí este cuadrito para que lo miren, para que lo estudien, para cuando vayan a realizar unas preguntas que tengo propuestas más adelante. Bueno, acá entonces, como estamos en el módulo 1, vamos a la actividad 1. Esta actividad le coloqué como nombre apropiación del conocimiento. Quiere decir que con la información que usted tiene anteriormente va a desarrollar esta actividad que, repito, es para el 20 de mayo. Entonces, primero, organizar la información expuesta en el PDF, o sea, todo lo que expliqué anteriormente, en un mapa conceptual o en un resumen general, como le quede más fácil. Segundo, elaborar un gráfico que explique los cambios de estado de la materia con sus respectivos nombres en cada cambio. Puede ser un gráfico parecido al que expliqué anteriormente o cualquier otro gráfico que usted pueda tener. Tercero, dibujar el proceso de cambios de estado de la materia en tu cuaderno teniendo en cuenta como referencia la lluvia. Entonces, dibujar ahí el proceso de la lluvia y colocar el nombre de cada cambio del agua en este proceso. Y aquí dice formación del hielo, simplemente qué nombre recibe el paso de líquido a sólido y hacer el respectivo dibujito. Tercero, proponer tres ejemplos de cambios de estado de la materia en situaciones cotidianas. A ver, una situación cotidiana puede ser cuando tenemos un pedazo de mantequilla, lo colocamos en un recipiente y lo llevamos a la estufa. La mantequilla está en estado sólido y como se le agrega temperatura, pasa a estado líquido. Ese podría ser un ejemplo claro. Y otros ejemplos que tengan relación con su vida cotidiana. Listo. Vamos ahora a mirar la actividad número 2. Esta actividad número 2 son preguntas que ya están propuestas en Google Drive, así como hicimos la evaluación del periodo anterior. Estas preguntas debe solucionarlas para el día 27 de mayo. Bueno, chicos, entonces ahí ya nos queda como explicado todo lo referente al módulo 1 del segundo periodo de biología. Un abrazo para todos y feliz día.